Bueno, muchachos, hoy vamos a hacer un repaso general con relación a todo lo que hemos desarrollado en clase antes de realizar la evaluación. Entonces, procederemos a explicar los diferentes ejercicios pues, que hemos practicado hasta el momento. Entonces, es bueno tener a la mano la tabla periódica y tener a la mano la calculadora para desarrollar todos los ejercicios que se presenten. Con base en el desarrollo de los ejercicios, pues tenemos pues a bien que calcular cada uno de los aspectos que me permiten poder desarrollar cada uno de los modelos de ejercicios que se presenten para la evaluación. Es importante la herramienta fundamental, que es la tabla periódica, para poder desarrollar los diferentes ejercicios que se presenten. Entonces procederemos a ver en esta tabla cómo completarla a partir de la información que me dan. Esta información, por ejemplo, que tenemos aquí, están los elementos, los símbolos, los electrones, los protones, los neutrones, el número másico, que es la suma de los protones más los neutrones, y Z, el número atómico, obviamente la configuración electrónica que le hemos practicado, y la valencia, que son las cargas iónicas que presentan los elementos, que obviamente se los voy a explicar en este ejercicio. En este ejercicio nos damos cuenta que tenemos un elemento cuya masa atómica es 16. Con esta masa atómica nos retornamos a la tabla periódica y buscamos aquel elemento que se aproxime a una masa atómica de 16, y tenemos el oxígeno, cuya masa atómica del oxígeno es 16. Entonces tenemos que el elemento es el oxígeno, el símbolo del oxígeno, colocamos oxígeno, obviamente colocamos la masa atómica es 16, su número atómico lo da la tabla periódica, nos retornamos a la tabla periódica en el oxígeno y su número atómico es 8. Obviamente ya con el número atómico 8 tenemos automáticamente la cantidad de electrones, que son 8, la cantidad de protones, que son las mismas cantidades de electrones, que son 8, y el número de neutrones es un número que sumado con 8 me da 16, en este caso sería el 8, ¿no? Obviamente, si todos son 8, tenemos que hallar la configuración electrónica. Se calcula con los electrones. Como hay 8 electrones, debo llevar la configuración hasta 8. Quedaría un S2, 2 S2, van 4 electrones, y 2 P4 no llegaría a 6. Sería la configuración electrónica del oxígeno, porque 2 más 2 serían 4, y 4 más 4 serían 8. Para saber la valencia, que es algo nuevo para nosotros del oxígeno, retornaríamos a la tabla periódica y nos damos cuenta que el oxígeno se encuentra en el grupo 8A, perdón, en el grupo 6A. El grupo representaría la valencia en el caso del oxígeno. Quiere decir que en este caso la valencia sería 6. Y ya está resuelto el ejercicio. Ahora procedemos a observar el otro modelo donde nos dan la configuración electrónica, y a partir de allí podríamos calcular todo. Lo primero que tenemos que hacer es contar los electrones que hay en la configuración, que son 2, 4 y 6, 10 y 2, 12 y 4, 16. Quiere decir que estaríamos hablando del elemento cuyo cantidad de electrones serían 16. Van a tener los mismos protones, 16, su número atómico sería 16, y buscaría en la tabla periódica el elemento 16. El elemento 16 en la tabla periódica es el azufre. Sacando que el elemento es el azufre se representa con la letra S, colocamos azufre en el elemento. La masa atómica la buscamos en la tabla periódica, que es A,
y la masa atómica del azufre a 32. Ahí la tenemos. Entonces, viendo la tabla periódica, como la masa atómica del azufre es 32, entonces buscamos un elemento para sacar la cantidad de neutrones. Es un elemento que sumado con los protones me dé la masa atómica para que sea 32. En este caso, el número de neutrones también serían 16, para que 16 con 16 me dé 32. Ahora, para determinar la valencia del azufre, también sería la misma que el oxígeno, porque sencillamente también se encuentran ambos en el grupo 6A. Como lo logran observar en esa tabla periódica, el grupo en el que está el azufre y el oxígeno son iguales, por lo tanto la valencia sería para ambos sería 6. Sería 6. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos ahora a llenar el otro espacio que tenemos allí. En el otro espacio tenemos el elemento con cuya cantidad de protones es 26. Van a tener los mismos 26 electrones. Su número atómico sería 26. Busco la tabla periódica. Aquel elemento que tenga el número atómico 26, obviamente es el hierro, que tiene el número atómico 26. Entonces, estaríamos hablando del hierro. Marcamos el hierro con el símbolo Fe, colocamos hierro, procedemos a hallar la masa atómica del hierro, que sería aproximadamente 55.64. Lo podemos aproximar a 56 en el caso del hierro. La masa atómica sería 56. Y ahora un número sumado con 26 que me dé 56. En este caso serían 26 más 26, serían 52. Para que sean 56 serían 30. Entonces el número de neutrones serían 30. Para que sumados con 26 me dé 56. Entonces tendríamos un total de 30 neutrones para que al sumarlo con los protones me dé la masa atómica. Ahora, si vamos a sacar la configuración electrónica, la sacamos con la cantidad de electrones. Quiere decir que hacemos la configuración 1s2, 2s2, 2p6 van 10, 3s2 van 12, después 3p6 van 18, después 3p6, después viene 3s2, serían 10, 12, 18, 20, y después 3 de 10. Después de 3 de 10, uno no colocaría 3 de 10, sino 3 de 6, porque recuerde que tenemos que llegar a una configuración electrónica de 26. Y obviamente la valencia, en el caso del hierro, que está en los del grupo B de la tabla periódica, pero está en el grupo 3B, en el grupo se encuentra en el grupo 8B. Nosotros observando en la tabla periódica el hierro que se encuentra en esta zona, en la tabla periódica muestra que la valencia con la que puede trabajar el hierro es de +3 o +2, porque hay elementos que pueden trabajar con varias valencias. O sea que lo que yo expliqué de la valencia para los elementos que forman parte del grupo A de la tabla periódica y no del grupo B es diferente. Hay elementos que tienen más de 2 valencias. La valencia también está establecido en la tabla periódica. Usted revisa la tabla periódica y observan la valencia del respectivo elemento. Entonces hay que tener en cuenta lo que habíamos explicado antes, y obviamente aquí está más detallado el cómo llenar el ejercicio. Vuelvo y repito, este valor de la valencia usted busca en la tabla periódica y en la tabla periódica le muestra la valencia. Hay otros
otras tablas periódicas que usted no lo va a conseguir como valencia, sino como número de oxidación. Normalmente, la valencia o el número de oxidación viene con números positivos y números negativos. Lo que usted tendría que hacer es buscar el valor en la tabla periódica e inmediatamente obtiene la valencia o el número de oxidación. Normalmente, para los del grupo A, la valencia es el mismo grupo. Pero para que usted no se enrede y salga de duda, mejor busque una tabla periódica completa donde le determine cuál es la valencia o el número de oxidación y lo único que tiene que hacer es colocarlo en la tabla dependiendo del elemento al que hace referencia. Eso para que lo tengan en cuenta, ¿no? Con relación a cuáles son isótopos, isóbaros, iones, aniones y cationes, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Recuerden que isótopo es aquel elemento que tiene el mismo número atómico. Entonces, si nosotros queremos saber cuál de estos elementos entre X, Y y Z son isótopos, lo único que tenemos que ver es que tengan la misma cantidad de protones porque el número atómico es el mismo número de protones. Entonces, los isótopos en este caso serían X y Z. ¿Por qué X y Z? Porque tienen el mismo número de protones que serían el mismo número atómico que se representa con Z. Recuerden que el número atómico para ambos, tanto para X como para Z, es 19. Entonces, si nos mandan a hallar isóbaros, entonces los isóbaros se calculan sumando protones más neutrones y que la cantidad es igual. Si yo quiero hallar la masa atómica que es A de X, sumo, obviamente, el valor del número de protones, que es 19, con los neutrones. Aquí me daría 39 para X. Para Y serían 20 más 20, serían 40. Y para Z serían 19 más 21, serían 40, ¿no? Quiere decir que concluimos que los isóbaros son los que tienen la misma masa atómica. O sea que X y Z, perdón, Y y Z serían los isóbaros. Son isóbaros, ¿no? Ahora nos faltaría identificar cuáles son los aniones y cuáles son los cationes. Los aniones son cargas negativas y los cationes son cargas positivas. Para saber los aniones, cuáles son aniones y cuáles son cationes, lo único que tengo que hacer es restar protones, restar electrones menos protones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de X, si yo resto para saber la carga, protones, y le resto electrones, me va a dar 0, ¿no? En el caso de Y, protones menos neutrones menos electrones, eh, perdón, de, en el caso de X, si restamos protones, que es 19 con electrones, es decir, que va a tener más protones que electrones. Entonces la carga de X será más 1. ¿Por qué más 1? Porque va a tener, si restamos 19 menos 18 da 1 positivo. Quiere decir que va a tener más protones que son cargas positivas que electrones que son cargas negativas. En el caso de Y, va a tener 20 protones y 18 electrones. O sea que la carga va a ser más 2 porque va a tener más protones que electrones, como en el caso de X. En el caso de Z, si restamos protones con electrones, me das cargas ceros. Recuerden que las cargas positivas son aniones y las cargas cationes y las cargas negativas son aniones. O sea que observando X, Y y Z no hay carga, no hay aniones porque todos son cargas positivas. Y cationes serían X y Z y Y porque son cargas positivas. Y Z sería una carga neutra, es decir, no va a estar cargado ni positivo, pero tampoco va a estar cargado negativamente.
para que lo tengan en cuenta, ¿no? Ahora, con relación al cálculo del peso molecular, en la clase anterior yo les había dicho, si por ejemplo tenemos el CO2, para calcular el peso molecular, sencillamente tengo que descomponer entre carbono y oxígeno. Hay un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. El peso del carbono en la tabla periódica es 12 gramos y el peso del oxígeno en la tabla periódica es 16 gramos. Aquí me va a dar 12 gramos y aquí me va a dar 32 gramos. La multiplicación sumamos y eso me da 44 gramos, que sería el peso atómico del CO2, ¿no? Ahora, en el caso del Al2Cl3, sería lo contrario. Tendríamos que analizar los átomos de aluminio y los átomos de cloro. Sabemos que hay dos átomos de aluminio y tres átomos de cloro. En la tabla periódica el aluminio pesa 27 y en el caso del cloro, el cloro pesa 35.4 gramos en la tabla periódica. 27 por 2, eso da 54 gramos y 35.4 por 3, 35.4 por 3 sería aproximadamente que estaríamos hablando 35.4 por 3, estaríamos 3 por 4, 12, 5 por 3, 15 y 1, 16 y llevo una, 3 por 3, 9. Estaríamos hablando aproximadamente de 100.2 gramos, que al sumarlos con me quedaría 154.2 gramos, sería el peso molecular del Al2Cl3. Eso para que tengan en cuenta cómo calcular pesos moleculares. Ahora, en cuanto a conversiones químicas, hay que tener en cuenta si se van a pasar de gramos a mol, de mol a gramo, de mol a mol, de mol a gramo, etc. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 30 gramos de CO2 y los voy a pasar a moles, entonces lo que tenemos que hacer es 30 gramos de CO2 por, colocamos el peso en gramos del CO2, que ya lo sabemos del ejercicio anterior, que lo calculamos y nos dio 44 gramos. Ya no tenemos que volverlo a hacer aquí. Colocamos 44 gramos y una mol arriba. Y obviamente lo demás lo hace la calculadora multiplicando 30 por 1 entre 44 y automáticamente obtenemos el resultado que nos da la calculadora. Entonces, así obtenemos el resultado. Gramos con gramos se cancelan. No se nos olvide colocar de qué es. En este caso sería dióxido de carbono y automáticamente obtenemos el resultado, que obviamente nos va a dar con el valor de la tabla periódica en moles de dióxido de carbono. Ahora, si tenemos 25 gramos, 25 moles de H2SO4 y lo vamos a pasar a gramos, entonces lo que tenemos que hacer es 25 moles, siempre colocar abajo una mol de H2, no se nos olvide colocar de qué es, de SO4, H2SO4, y arriba voy a colocar, si voy a pasar a gramos, el valor en gramos de H2SO4, el H, el azufre y el oxígeno. El hidrógeno va a tener dos átomos, obviamente que van a pesar 1 gramo cada uno para un total de 2 gramos. De azufre va a haber un solo átomo que se multiplica por su peso, que son 32 gramos. Eso va a dar un total de 32 gramos. Y el oxígeno, que tiene 4 átomos, se multiplica por 16. Eso da 64 gramos, que al sumarse, eso da 98 gramos. El peso en gramos que dio aquí, lo pasamos acá, 98 gramos de H2SO4. Sabemos que tenemos que cancelar esto con esto. Y el valor me va a dar, en la calculadora me debe dar en gramos
de H2SO4 y obviamente lo demás lo hace la calculadora multiplicando 25 por 98 y dividiéndolo entre 1. Ahora, a veces ustedes tendrán inconvenientes para poder hacer estos cálculos utilizando el número de Avogadros. El número de Avogadro siempre se utiliza para pasar a moléculas o a átomos. Siempre que hay moléculas o átomos involucrados, tenemos que utilizar obligatoriamente el número de Avogadro. Entonces, por ejemplo, tenemos una situación donde nos dan 25 gramos de agua. Entonces, esos 25 gramos de agua los voy a pasar a moléculas. Recuerden que yo en los ejercicios anteriores les dije que nunca podemos pasar de gramos a átomos porque el H2O es un compuesto y no un elemento. Le colocamos 25 gramos de H2O por, buscamos el peso, abajo ponemos el peso en gramos del H2O que tenemos que calcularlo aparte, hidrógeno y oxígeno. El agua tiene 2 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Lo multiplicamos por 1 gramo y el oxígeno por 16 gramos. Este resultado parcial me da 2 gramos y el resultado de abajo da 16 gramos. Si sumamos esos dos resultados parciales, el peso molecular del agua da 18 gramos, que debería colocar acá abajo para que gramos de H2O con gramos de H2O se cancelen. Y como voy a pasar a molécula, obviamente siempre debo colocar el número de Avogadro, porque el número de Avogadro en este caso va a dar en moléculas, porque estaríamos hablando de un compuesto de agua. No confundamos moléculas con moles, porque a veces confundimos el término molécula con el término de moles. Y el término molécula y moles son totalmente diferentes. Miren que al cancelar estas unidades, el resultado me debe dar en moléculas de H2O. Lo demás lo hace la calculadora. Multipliquemos 25 por 6.023 por 10 a la 23 y obviamente lo dividimos entre 18 y ese resultado es la respuesta. Estoy haciéndoles prácticamente un recorderis para que puedan entender cómo se hacen las conversiones químicas, ¿no? Ahora, donde yo les decía que de pronto podían tener la dificultad era cuando necesitaban utilizar el número de Avogadro, pero teniendo en cuenta que no se maneja la palabra molécula, sino la palabra átomo. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de que el profe les da 45 moles de nitrógeno, por ejemplo, y queremos pasarlo a átomos. Aquí sí hay que pasarlo a átomos, porque el nitrógeno es un elemento. Hay 45 moles de nitrógeno. Obviamente, siempre que voy a cancelar moles, debo colocar una mol de nitrógeno abajo para que mol con mol se cancelen. Y siempre que esté involucrado el número de Avogadro, tengo que colocar el 6,023 por 10 a la 23. En este caso sí debo colocar átomos de nitrógeno. Y obviamente el resultado me va a dar en átomos de nitrógeno en la calculadora, que lo resolvería multiplicando 45 por 6.023 dividido entre 1. Estoy haciendo un recorderis a nivel general. Ahora, ustedes se preguntarán cuándo el número de Avogadro se coloca en la parte de abajo. Entonces, sencillamente, el número de Avogadro se coloca en la parte de abajo cuando yo te estoy dando un valor en moléculas, por ejemplo. Moléculas de sodio, por ejemplo, moléculas de NaCl, y las quiero pasar a moles. Entonces, 6 por 10 a la 23 moléculas de NaCl. Abajo, para cancelar las moléculas, también tengo que colocar el número de Avogadro. 6,023 por 10 a la 23 moléculas de NaCl. ¿Para qué?
las moléculas de NaCl se cancelen con estas. Y si voy a pasar a moles, siempre debo colocar una mol de NaCl, o sea, y lo demás, obviamente, lo va a hacer la calculadora multiplicando esto por esto y dividiéndolo entre esto. El resultado va a dar en moles de NaCl. ¿Qué es lo que siempre tenemos que tener en cuenta? Que siempre la mol va acompañado de un 1, una mol. Y siempre moléculas o átomos van acompañados del número de Avogadro. Y el valor en gramos va acompañado del peso molecular de la tabla periódica. Eso es lo que hay que tener en cuenta para hacer las conversiones químicas, ¿no? Ahora, en la configuración electrónica, a mí me gusta que ustedes la hagan de diferentes formas, utilizando los espines y los numeritos, ¿no? Y los orbitales y todo. Por ejemplo, si el profe les da que realicen la configuración electrónica del azufre, recordemos que el número atómico del azufre en la tabla periódica es 16. Si tiene 16, ¿cuántos protones va a tener? 16. Y obviamente va a tener 10 electrones en estado neutro, ¿no? Esos 10 electrones quiere decir que la configuración sería un S2, 2S2, 2P6 siguiendo el triángulo de Pauli, que yo se los dibujé en la clase anterior. Ahí hasta ahora van, ¿cuántos electrones configurados? 10, pero debo llegar hasta 16. Por lo tanto, el último orden, según el triángulo de Pauli, serían 3S2 y después van 12 y después 3P4. No puedo llegar a 3P6 porque me paso. En el orden primero vendría un S2, 2S2, siempre va a ser así. 2P6, 3S2 y entonces ya el último, el que sigue sería 3P6, pero como no puede terminar en P6 para que dé 16, debe terminar en 3P4. Cuando usted tiene eso, esta información está dando mucho. Por ejemplo, los orbitales S están hechos en una sola casita, pero los orbitales P tienen tres casitas. Los orbitales S una casita y los orbitales P tres casitas. ¿Qué hacemos ahora? Distribuimos los electrones. En el primero, el cuarto está lleno, 2 electrones. En el segundo también está lleno. En el tercero, distribuyo 2 electrones en cada cuarto. Aquí en el 3S2 están 2 electrones y en el 3P4 meto uno en este cuarto, uno en este cuarto, uno en este cuarto y obviamente el primer cuarto tienen que compartirlo entre dos y ya prácticamente están repartidos de manera equitativa cumpliendo con la ley de Ausberg, los electrones en cada uno de los orbitales. Cuando tenemos los electrones, esta configuración electrónica da mucha información. Por ejemplo, saber cuántos niveles de energía tiene el átomo. Los niveles de energía del átomo, en este caso sería nivel número 1, nivel número 2 y nivel número 3. O sea que los niveles de energía que tendría el átomo de azufre serían 3. ¿Cuántos electrones habría en el nivel número 1? 2. En el nivel número 2, sumados estos dos, serían 8. Y en el nivel número 3 serían 6 electrones. Y si graficamos, el átomo de azufre tendría 1, 2 y 3 capas. Obviamente, en la primera capa tendría 2 electrones, miren, por el 1S2. En la segunda capa tendría 8 electrones. ¿Por qué 8 electrones? Porque está el 2S2 y el 2P6. Sumando esto, daría los 8 electrones. Y en el orbital 3 estaría 3S2 y 3P4 que sumados me darían un total de 6 electrones. Y esa sería la estructura del átomo, ¿no? Donde va a tener protones, 16 protones. Y como su masa atómica del azufre es de 32, entonces obviamente su masa atómica es de 32, obviamente va a tener
16 neutrones también. Va a tener 16 protones y 16 neutrones. Y una cosa importante es que la última capa está armando los llamados electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones que hay en la última capa. Y nos damos cuenta que en la última capa hay 6 electrones. Esos electrones de valencia para muchos elementos representan el grupo. El grupo, en este caso del azufre, sería el grupo en números romanos, porque los grupos se representan en números romanos, sería el grupo 6A en números romanos. Y el periodo obviamente va a ser representado por los niveles de energía. ¿Cuántos niveles de energía tiene el átomo? 3, por lo tanto el periodo sería 3. Es decir, que con este ejemplo estamos demostrando toda la información que trae una configuración electrónica. Siempre que hagan una configuración electrónica me lo van a hacer de las 3 formas. Van a colocar los números, los orbitales spin, dibujar el átomo, especificar cuáles son los electrones de valencia, cuál es el periodo, los niveles de energía, la masa atómica, el número de protones, el número de neutrones. O sea, toda esa información va a estar detallada cuando hagas el dibujo del átomo. Y ahí queda clara la información que debe dar la configuración electrónica. Por ejemplo, si tenemos en este caso esta configuración electrónica, un S2, 2S2, 2P1, esta información que nos está dando, miren la distribución de los orbitales. Los orbitales S tienen un solo cuarto y los orbitales P van a tener 3 cuartos, pero como el 2P1 nada más va a tener un solo cuarto. Quiere decir que si nosotros analizamos cuántos electrones tiene este átomo, tiene 5 electrones. Si tiene 5 electrones va a tener 5 protones, quiere decir que el número atómico de este átomo es 5. Buscamos en la tabla periódica el elemento número 5 y el elemento número 5 en la tabla periódica es el boro. Entonces estaríamos hablando del boro como elemento, ¿no? Estaríamos hablando del boro, este es el boro que va a tener esa configuración. Obviamente, ¿cuántos niveles de energía va a tener el boro? Los niveles de energía del boro van a ser 2. Electrones de valencia que hay en la última capa serían los electrones de valencia. Tendremos que sumar esto con esto y darían electrones que hay en la capa número 2. Serían, sumando 2 con 1, las valencias serían 3. Quiere decir que lo que nos restaría es dibujar el átomo. Tenemos un átomo que tiene 5 protones, 5 protones, su número atómico es 5, si su masa atómica es 10, quiere decir que también va a tener 5 neutrones. Si tiene 2 capas, como llega hasta el nivel 1 y al nivel 2, o sea que nada más va a tener 2 capas. En la capa número 1 va a tener 2 electrones y en la capa número 2, como tiene 2S2 y 2P1 se suman, van a tener 3 electrones. Quiere decir que la valencia sería 3 porque va a tener 3 electrones en su última capa y los niveles de energía serían 2. Si tenemos en cuenta la valencia y los electrones de valencia y los niveles de energía, decimos que el periodo de ese elemento es el periodo 2 porque llegó hasta el nivel 2 y el grupo al que pertenece sería la valencia, que sería el grupo 3. Obviamente tengo que colocar los números romanos. Sería el grupo 3A. Si nos vamos a la tabla periódica, vamos a confirmar la información. Nos damos cuenta que el boro obviamente se encuentra en el grupo. El boro se encuentra en el grupo 3A
y se encuentra en el periodo 2 de la tabla periódica. Entonces, obviamente la información que está dando la configuración electrónica es válida, ¿no? Ahí tenemos toda la información que daría una configuración electrónica. Si nosotros tenemos, por ejemplo, yo le doy unos cuadritos así y les doy la información así en orbitales spin, ustedes me tendrán que dar el resto de información. Lo que tendríamos que hacer es decir que este es el 1s2, 2s2 y este es el 2p3, ¿no? Si tenemos esta información, este elemento tendría 2 más 2, 4 más 3, 5, 7 electrones. 7 electrones. Si va a tener 7 electrones, va a tener 7 protones. Su número atómico es 7. Si nos vamos a la tabla periódica, el elemento con número atómico 7 es el nitrógeno. Míralo acá. El nitrógeno tiene el número atómico 7. Entonces, como el nitrógeno tiene el número atómico 7, entonces estaríamos diciendo, dibujando el átomo de nitrógeno, el nitrógeno va a tener un número atómico 7, va a tener 7 protones. Si en la tabla periódica muestran que su masa atómica es 14, también va a tener 7 neutrones. Por la configuración electrónica, como tiene capa número 1 y capa número 2, va a tener 2 capas. En la primera capa va a tener 2 electrones y en la segunda capa va a tener 5 electrones. O sea que la valencia sería 5 y los niveles de energía serían 2. Es decir, que el grupo sería el grupo 5A, que lo da la valencia, y el periodo lo da los niveles de energía, que son 2. Si nosotros nos retornamos a la tabla periódica y revisamos el nitrógeno, nos damos cuenta que efectivamente el nitrógeno se encuentra en el grupo 5A y está en el periodo 2. O sea que confirmamos, obviamente, la información que da la configuración electrónica. Si seguimos, existe otra forma de expresar la configuración electrónica en muchas tablas periódicas, que es la configuración electrónica resumida. Por ejemplo, si hacemos la configuración del hidrógeno, del helio, del litio, del berilio, del boro en ese orden, miren que es cómo va cambiando la configuración a cada uno, porque obviamente el número atómico de cada elemento cambia. Pero como el primero de esa lista de elementos, de ese grupo, están formados por el helio, que es el segundo, la configuración del helio es 1s2. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Para que este 1s2 no se repita, como este, miren, el 1s2 no se repita. Para que el 1s2 no se repita, entonces, ¿qué hacen acá? Hombre, cambian este 1s2 por helio, porque sabemos que en la configuración electrónica del helio es un S2. Entonces, en vez de colocar en todos un S2, yo coloco helio, helio, helio y lo demás si queda igualito. Si nosotros lo comparamos con lo otro, ¿no? O sea, si nosotros comparamos, esta parte es igual al helio. Es que lo que vamos a hacer, vamos a sustituir la configuración del helio, que es un S2, por helio, para no repetir el 1s2, porque 1s2 es lo mismo que helio. Entonces, lo que hacemos es una sustitución. Eso se hace con la intención de reducir configuraciones electrónicas que son muy extensas. Como por ejemplo, pero ¿por qué agarraron el helio? Porque si nos vamos a la tabla periódica, nos damos cuenta que el helio es el último del grupo 1A. Es el último del grupo 1A. Mírenlo acá, el último del grupo 1A. Si vamos a la capa número 2, en la capa número 2 nos damos cuenta que el último sería el neón.
O sea que todas las configuraciones de la capa número 3 deberían resumirse con el neón. Ahora, para la capa número 4, todas las configuraciones de la capa número 4 se resolverían o se reducirían con la configuración electrónica del último del tercer nivel, que sería el argón. Repito, la configuración de la capa número 2 se resumiría con el último de la capa 1, que sería el helio, como lo vimos en el ejemplo anterior. Ahora, si queremos resumir todo lo de la capa número 3, 2 del periodo número 2, lo resumimos con el helio. Y si queremos resumir la configuración de la capa número 3, de la hilera número 3, tenemos que resumirla con el neón. Si queremos resumir, ¿por qué el neón? Porque el neón es el último de la capa 2. Y si queremos resumir las configuraciones de la capa 3, obviamente tenemos que resumirlo con el argón, porque el neón, perdón, porque el neón es el último de la capa 2. Si queremos resumir la configuración electrónica de la capa 4, tenemos obviamente que resumirlo con el último de la capa 3, que sería el argón, y así sucesivamente. Entonces, como por ejemplo, si tenemos el caso de la capa número 4, la capa número 4 se resume con la configuración electrónica de la capa 4, se resume con el argón. ¿Por qué con el argón? Porque si esta es la capa 4, el argón debe ser el último de la capa 3 para resumir las configuraciones electrónicas todas de la capa 4 a partir del argón. Miren que las configuraciones quedan mucho más cortas que escribir un larguero. Entonces, lo que hacen los resúmenes o la síntesis de las configuraciones electrónicas es hacer que esas configuraciones largotas, por ejemplo, en el caso del bromo, el bromo tiene un número atómico alto, como 40 y pico, 30 y pico. Entonces sale muy larga la configuración. Si la resumimos, entonces la configuración sería un poco más sencilla, porque ya quedaría de manera resumida, como lo muestran en esa tabla que aparece allí con relación a las configuraciones. Y lo último, obviamente, que tendríamos que explicar es lo que tiene que ver con los espectros de emisión. Cuando hablamos de espectros de emisión, nos estamos refiriendo a que cada elemento químico tiene un espectro diferente. ¿Qué es eso de espectro de emisión? Eso fue lo que se inventó y permitió descubrir diferentes elementos químicos con características químicas diferentes. ¿Qué hicieron? Bombardearon con una luz a cada elemento químico y esa luz la hicieron pasar por un prisma. Al pasar con un prisma, lo que hicieron fue dispersar la luz y observaron que los espectros de luz de cada elemento químico son diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del espectro de luz del hidrógeno y el espectro de luz del mercurio. Miren que el espectro de luz del hidrógeno tiene una raya morada, una verde y una rojita lejita, muy lejos. Pero la del mercurio tenemos morado y verde de todos colores diferentes, ¿no? Eso permite predecir que las características químicas del hidrógeno son totalmente diferentes a las características químicas del mercurio, porque los espectros de luz que libera cada elemento químico en la tabla periódica son diferentes. ¿Y a qué se debe eso? A que las configuraciones electrónicas, la distribución de los electrones a lo largo de cada nivel de energía son totalmente diferentes. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para determinar o definir qué son espectros de emisión. Fue una forma que encontraron los científicos para descubrir las características diferentes de los elementos dependiendo de la luz que emitían al pasarla por un prisma. Ojalá tengamos eso en cuenta. De pronto, si usted no ha entendido lo que es la configuración electrónica resumida, yo le pongo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una configuración electrónica como es argón del grupo 4, que significa argón, entre paréntesis, vamos a agarrar 4S2, 3 de 10, 4P1. 4S2,
4S2, 3 de 10 y viene 3 de 10 y 4P1 y 4P1, ¿no? ¿Qué significa eso? Esta configuración electrónica resumida significa que nos estamos ahorrando una gran cantidad de números. Por ejemplo, si nos vamos al número atómico del argón, nos damos cuenta que el argón tiene un número atómico de 18. Quiere decir que nos estamos ahorrando 18 electrones, porque estamos resumiendo la configuración electrónica, o sea que estamos ahorrándonos 18 electrones. Esta es la manera resumida. Entonces, la manera más larga sería sustituimos estos 18 electrones por la configuración real, que serían un S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P6. O sea, todo esto sería el argón, porque tiene 18 electrones. Luego seguiría esta parte que no está resumida, tendríamos que colocarla 4S2, 3 de 10 y 4P1. Entonces, miren que así es más larga que colocarla así. De todos modos, colocarla así o colocarla así es válido. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo 18 electrones. ¿Cómo sabemos con cuál las podemos resumir? Como este elemento pertenece al grupo 4, es decir, al periodo 4 de la tabla periódica, tenemos que resumirlo con el elemento final de la capa 3 para poder hacer el resumen. De todos modos, estas configuraciones resumidas ya aparecen ya detalladas en la tabla periódica. Detalladas en la tabla periódica, o sea que no hay que hacerle nada, solamente observarlas en la tabla periódica y comprender qué quiere decir eso de configuración electrónica resumida. Con base en toda esa información, ustedes tienen las herramientas suficientes para poder hacer los ejercicios y practicar para una posterior evaluación que tenga que ver con relación al tema antes explicado. Entonces, las dudas se van resolviendo en la medida en que usted vaya practicando, porque la base fundamental de poder comprender todos estos ejercicios es practicando y para poder así salir bien en una respectiva evaluación.